Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre aplicaciones informáticas en el que vamos a ver la clasificación ABC y cómo resolverla utilizando una hoja de cálculo. Bien, para recordar un poco antes de empezar con la hoja de cálculo y ver qué es esto de la clasificación ABC, recordar que la clasificación ABC o el análisis de Pareto se basa en la ley del 20-80 y esto quiere decir que si tenemos un grupo de productos, el 20% de ellos van a generar básicamente el 80% de las ventas. Bien, ¿qué hace esto de la clasificación ABC o método ABC? Lo que hace es clasificar o nos permite clasificar estos productos en tres categorías y el análisis se basa en una de las variables elegidas, como pueden ser salidas, ventas, inversión, etcétera, lo que vosotros realmente necesitéis en ese momento. Entonces, estas categorías o grupos que genera, ¿vale? Son la categoría A o grupo A, B y C. Bien, la categoría A lo que supone es, o lo que quiere decir es que el 20% de todos mis artículos va a suponer, en el caso de que fuera la inversión, el 80% de la inversión. La categoría B lo que quiere decir es que el 30% de todos mis artículos va a suponer o va a representar el 15% del valor de la inversión. Así como la categoría C lo que quiere decir que es el 50% de estos productos va a suponer una inversión del 5%. Si veis, las cantidades suman. Tenemos que si tengo el 20% de artículos, aquí tengo el 30%, y luego en la categoría C tengo el 50%, todos suman todo el grupo de productos, el 100%. Lo mismo que la inversión. Si yo he hecho una inversión, ¿vale? Y la categoría A supondría el 80% de la inversión, la categoría B el 15% y la categoría C el 5% restante. Entonces con eso también tendríamos el 100% de la inversión. Bueno, vamos a meternos un poco con la hoja de cálculo y vamos a ver cómo hacer esta clasificación teniendo en cuenta pues estas referencias. Tenemos 14 referencias y las unidades vendidas por cada una de ellas. Bien, lo primero vamos a totalizar las unidades vendidas. Para ello podemos utilizar una función suma de la hoja de cálculo. Bien, que es suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las unidades. Este es un método para sumar. Tenemos el operador suma que también nos permitiría, pero este es mucho más cómodo porque cogemos un rango completo. Bien, con ello tenemos un total de unidades vendidas. Tenemos además un grupo de referencias. Para realizar el análisis de Pareto o la clasificación de ABC, lo que nos piden es que debemos de ordenar de mayor a menor las unidades vendidas. Pues bien, seleccionamos la tabla con los datos, no cojáis el total, nos vamos a datos en esta hoja de cálculo, ordenar por intervalo, ¿vale? Le decimos que tenemos un encabezado, ¿vale? Y que vamos a ordenar por unidades vendidas y de la mayor a la menor, ¿vale? Y ordenamos. Bien, se han quedado ordenadas, ya tenemos ordenadas por unidades vendidas. Quiere decir esto que la referencia 11 se vendió 95.026 unidades y que la que menos la unidad 8. Nada, pues ahora lo que nos pide que hagamos o que deberíamos hacer es ver la participación que tenemos de cada una de las referencias dentro de nuestro catálogo. Aquí sería bastante fácil porque son 14 referencias, entonces sería ver qué porcentaje le corresponde a cada referencia. Podríamos, en el caso de que tuviéramos que hacerlo para una lista más grande de referencias, podemos apoyarnos también en algunas funciones que tiene la hoja de cálculo, como puede ser la de contar o contara. Vamos a utilizarla, ¿vale? Aunque sean pocas referencias, y podríamos ver qué participación hay en cuanto al catálogo, al surtido que tenemos. A ver, contara me va a permitir contar todos los elementos que tengo en un rango. ¿Vale? Selecciono el rango y va a contar estos elementos. ¿Vale? Y me da que la participación de esta referencia con respecto a todo el catálogo del 7,14%. Bien, vamos a ver la función contar afuera para que veáis exactamente qué es lo que me proporciona. Contara, selecciono un grupo de referencias y me proporciona que son 14. Podríamos haber hecho tranquilamente 1 dividido 14 y hubiéramos acabado. Pero si hubiera sido un gran número de referencias, pues ya hubiera sido un problema. Menos tenido que contarlas o apoyarnos en cualquiera de las herramientas que tiene la hoja de cálculo. Bien, ahora lo único que bloqueamos el rango, ¿vale? Y arrastramos.
Y ya tenemos la participación, que era de esperar, de cada una de las referencias, que son 7,14% dentro del grupo. Bien, la suma de todo esto debería darnos el 100%, ¿vale? ¿Lo veis? Funciona. Y ahora, ¿qué tenemos? El porcentaje de unidades vendidas. Lo que vamos a ver es, dentro del total de unidades vendidas, qué porcentaje corresponde a cada referencia. Pues nada, cogemos lo que ha vendido a 11 y lo dividimos entre el total. Bloqueamos el total, pues vamos a arrastrar la función y tenemos que en la primera ha sido alrededor del 68%. Arrastramos y ya tenemos la participación, el porcentaje de unidades vendidas de cada una de las referencias. Bien, ahora nos pide el acumulado del producto, ¿vale? De cada una de las referencias. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente forma. La primera no tiene ningún acumulado, es ella misma, ¿vale? La siguiente sería la anterior más ella misma. Y ya lo único que nos quedaría es aprovechar esta función o fórmula que hemos creado aquí y arrastrar. Y vemos ya el acumulado de cada una de las referencias, la participación que tiene dentro del catálogo. Bien, ahora nos queda calcular de forma similar el acumulado de unidades vendidas. Para ello, lo que vamos a hacer es algo similar. Tenemos el porcentaje de la primera, esa se queda igual, y la segunda es la primera más ella misma. La siguiente que sucederá, que será ella misma más la suma de las anteriores. Pues nada, arrastramos y ya tenemos el acumulado de las unidades vendidas. Bien, ahora si realizamos la clasificación así de forma manual, podemos observar que las tres primeras referencias corresponden al 80% y básicamente corresponden al 20% de nuestro catálogo, del grupo de referencias que estamos usando. Entonces veis que de forma aproximada se cumple la ley de Pareto del 20-80 o 80-20. El siguiente grupo sería el B, y que básicamente hasta esta unidad aproximadamente, o 94,68, ¿vale? Corresponderían al grupo B y que corresponden con el 15% de las unidades vendidas. Y por último, el último 5%, ¿vale? Corresponde a la clase C o categoría C. Bien, ¿cómo podemos hacer esto con Excel? Pues para hacer esto con Excel de forma sencilla, podríamos utilizar los condicionales. ¿Dónde? El condicional dentro de Excel, si recordáis, es la función si, y lo que me pide es si, y ahora lo que me pide es una comparativa o una guarda, algo que me haga decidir si hago una cosa u otra. Bien, para saber si pertenece a la categoría A, B o C, lo que podemos hacer es si el valor de las unidades, el acumulado, perdón, de las unidades vendidas en porcentaje es mayor que el 0,95, que es el 95%, ¿vale? ¿Esto qué sería? C, ¿vale? Me debería dar la categoría C. Si no, es cualquiera de los otros dos casos, B o A. Entonces, vamos a ver el A. Si este valor es mayor que el 0,80, ¿vale? Esto sería entonces B. Si no es C, porque no es mayor que 0,95, puede que sea mayor que 0,80, vamos a verlo. Entonces pondría B. En el caso de que no lo fuera, pues ya me queda el resto, que es de 0 a 80. Entonces sería A. Bien, vemos si esto funciona, cerramos los paréntesis y nos dice que el primero corresponde a la clase A. Si esta función la arrastramos, vale, veis que realmente los tres primeros corresponden a la clase A y los siguientes, los 5 siguientes corresponden a la clase B y el resto ya a la C. Esto es una forma fácil de hacerlo utilizando los condicionales dentro de la hoja de cálculo, que si tenéis alguna pega con el tema de los condicionales, en próximos videotutoriales veremos cómo utilizar estos condicionales dentro de una hoja de cálculo. Lo que acabamos de hacer
Tanto funciona en la versión de Google, la hoja de cálculo de Google, como Microsoft Word, Excel o como Cal de LibreOffice. Podéis utilizarlas porque las funciones básicamente son las mismas. Pues nada, con esto ya hemos visto cómo realizar la clasificación ABC utilizando la hoja de cálculo. Venga chicos, muchas gracias por visualizar el vídeo. Chao, nos vemos.